Hola Josep, ¿qué tal? Es un placer tenerte en Dubái. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Hola María, encantado de verte otra vez, después de hace ya un año más o menos que nos vimos en Barcelona. Bien, la vida nos va tratando bien, vamos tirando adelante como podemos después de esta pandemia o durante esta pandemia y este post-COVID, que yo creo que aquí en Dubái ha sido muchísimo mejor, ¿no? Como más tranquilo, más... Bueno, los primeros meses, los primeros 4 meses fueron muy duros para la economía y para la gente. Había mucho desconcierto a nivel mundial, pero bueno, sabes que en Europa hay ayudas, hay etcétera. Aquí nos encontramos con un parón radical y ningún tipo de ayudas de ningún tipo, ¿no? Las empresas eran motivadas a llegar a acuerdos con los trabajadores. Y bueno, también siendo conscientes de si no hay trabajo, luego no hay ningún tipo de ayuda para nadie. Entonces, yo creo que la necesidad hacia el monje, ¿no? Como se diga este dicho, ¿no? Se dice en España, ¿no? Pero realmente somos dueños de nuestras condiciones, de nuestras necesidades. Si no tienes un colchón, digo yo, esa es un poco mi teoría de por qué Emiratos muy rápidamente se puso las pilas, ¿no? Las pilas alcalinas Y fue radical. Bueno, a ver, también hay una diferencia, depende de cómo compares con Europa, pero también decíamos en España, claro, durante la pandemia que estuve encerrado, o sea, justo un día después estuve estudiando bastantes cosas y salían entonces todos los temas de vulnerabilidad y si eres vulnerable tenías ayudas y entonces empiezas a ver los criterios que eran complicadísimos que sacaban en los decretos de cuando una familia era vulnerable o no era vulnerable, cumplías condiciones, no cumplías condiciones y llegué a la conclusión con unas estadísticas de Statista y de la INE que entre el 60 y el 70% de las familias españolas eran vulnerables, ¿no? Y que estaban por un umbral de ingresos de unos 1.600, 1.700 euros. Claro, si tú lo comparas esto después, otra cosa es el coste de la vida, pero haces un comparativo con otros países tienen mucho más colchón, porque han tenido oportunidad de seguir ahorrando, han tenido oportunidad de hacer cosas y si no ingresan durante un periodo de 2 o 3 meses, pues probablemente tengan todos un colchón porque tienen sueldos que son muchísimo mejores que los españoles. Y yo creo que esto ha sido un gran hándicap de España y seguramente aquí en Dubái también pasa lo mismo, la gente no vive tan al día o no es tan vulnerable seguramente, ¿no? Depende de con quién hables. Depende de con quién hables, porque en Dubái tienes de todo. Tienes gente muy arriba y tienes gente muy abajo. Seguramente no vemos a la población en el campo de los servicios, ¿no? Claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí en Emiratos es un país que ha crecido con gente de fuera. Entonces, la manera de establecer los salarios, los sueldos, tiene muy en consideración el coste de la vivienda, el coste del transporte y el coste de lo que es la vida, ¿no? Entonces yo creo que las mayores limitaciones, claro, la gente estaba encerrada, entonces dijeron, mira, te pago la vivienda y te pago algo para comer y no te vas a morir, ¿no? Vas a tener... Y esto lo pasaremos y volverás a trabajar y volverás a ser igual. Y entonces sí que es cierto, las empresas no tenían poder sobre los trabajadores. Si un trabajador no aceptaba, punto. No, o sea, no había ningún tipo de problema, pero mi experiencia como abogada asesorando a muchas empresas, ¿no? Les comentabas las opciones, sorprendente los acuerdos. Hay empresas que cortaron el 60%, el 70% de sueldos. Con acuerdo. Con acuerdo. Esto es impensable. Con acuerdo, entonces... Esto es impensable. ¿Pero por qué? ¿Porque es eso? O bueno, me dan X, mi finiquito que me corresponda. Y hay muchas empresas también que dijeron, vale, te doy tanto, que, con esta perspectiva quizá no estoy tan de acuerdo porque hay un poco de tomar un poco de beneficio de la situación, ¿no? Porque decían, vale, te pago el 40% y si quieres más lo sacamos de tu futuro finiquito. Si tienes ese dinero, paga el sueldo, no estés beneficiando, ¿no? Entonces hay un poquito de todo, como en todo en la vida, ¿no? Hay empresarios más humanos, empresarios menos humanos, ¿no? Empresarios con más colchón, empresarios con menos colchón.
Bueno, pero a ver, la empresa, como la vemos y a nivel multinacional, al final es una entidad sin alma, ¿no? Desgraciadamente muchas veces es así, funcionan por números y por cuestiones que escapan a la humanidad, sino es porque tienen a veces reglas o derechos y depende mucho de quién sea el empresario que mande. Sí, pero creo que al fin y al cabo hay personitas detrás de las empresas, ¿no? Y las personas, estén detrás de una empresa o no estén detrás de nada, lo que peor llevamos es lo desconocido. Sí. Y creo que como empresario, al grupo al que me uno también, cuando pasó todo el tema de COVID, el no saber cuánto tiempo, ¿no?, ibas a tener las puertas cerradas, ¿no? Claro. Creo que hay empresarios y personas que lo llevan mejor, empresarios que lo llevan peor, ¿no? Y hay gente que dice, no, no pasa nada, seguimos como nada y no pasa nada porque todo sigue igual, siempre, de alguna manera. Y hay gente que... No, yo me he quejado mucho y ya desde el principio, desde los primeros decretos que decían, bueno, me he quejado en el canal de YouTube y muchas veces les he dicho, pero vamos a ver, estamos haciendo una cosa que dicen, en 2 meses ya volvemos a la normalidad. Pero ¿quién se lo cree? O sea, ¿somos tontos? El gobierno nos están vendiendo una moto que es absolutamente imposible. La gente que haya sufrido durante 2 meses y este virus y todo lo que nosotros íbamos oyendo, los simulacros de pandemia del Bill Gates, los simulacros que te puedes creer o no creer, pero al final pues el simulacro no iba tan desfasado, que decía que al final una pandemia se superaba en unos 18 meses, ¿vale? Siempre y cuando se encontrara una vacuna. Entonces, pues bueno, pues ya llevamos 12 y estamos en ello, ¿no? Y seguramente hasta final de año pues no habrá un porcentaje de población bastante bien vacunado o grupo inmune. Entonces, claro, ¿por qué no hacíamos una previsión a largo plazo, a 12 meses, a 18 meses, y íbamos dando a salto de mata? Una semana más, 2 semanas más. Porque es la lotería de España. Claro, nos gusta creer, no sé el resto de Europa, pero en España nos gusta creer cosas que a veces es muy poco probable que ocurran. Pero es más fácil agarrarse a un sueño. Sí, sí, ¿no? A un sueño que la dura realidad, ¿no? Aceptar la dura realidad. Y eso no es lo que nos... Y esto da para otro vídeo. Da para otro vídeo. Y a ver, aquí un poco el comentario, lo que yo veo cuando me has preguntado al principio, ¿estáis bien? Yo creo que estamos cada vez peor. Sí, ¿cómo ves a Europa, ¿no? Post-COVID, ¿cómo lo ves? Muy mal, o sea, muy mal. Siempre nos quejamos de que los políticos no son estadistas, de que faltan estadistas, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo, sin ser ningún estadista, sin hacer estadísticas, pues al final tú puedes hacer una composición de lugar pues bastante simple. Un trabajador, pon que gane unos 2.000 euros, que es un sueldo bien, ¿vale?, para España, no normal. Al final, para ganar este sueldo resulta que la empresa asume un coste, y si ponemos lo suyo, de un 35% de seguridad social. Tiene unas prestaciones, pero es un coste del 35% de seguridad social. Los impuestos que pagará en retención de IRPF ya directamente, como poco, serán el 15%, con lo que ya pues una parte del esfuerzo de trabajo, que es la mitad, el 50%, se lo lleva directamente el Estado. Luego a esto le añades que él va a tener que consumir, tendrá que comer a un 10%, tendrá que pagar cosas al impuesto general del 21%, tendrá el impuesto de asociaciones, de donaciones, de sucesiones, el IBI, toda una serie de gastos más. Y al final resulta que si haces una cuenta, pues igual el 60-65% de lo que cada uno está trabajando se lo lleva el aparato del Estado, ¿no? Y ahora te das cuenta, con la pandemia, que somos más pobres que nadie, que todo esto no es suficiente, que necesitamos dinero del extranjero. ¿Sí? ¿Cuántos millones? Que se imprima dinero en... Bueno, ahora dicen que nos van a dar 140.000 millones de euros en una primera atacada, y en la agenda... La Casa de Papel, parece esto, ¿no? Sí, sí. Claro, pero 140.000 millones ahora es casi el 15% del Producto Interior Bruto español. Ahora, dices, y bueno, ¿de dónde sale?
Y luego el plan 2030 de la Agenda 2030 están hablando de unas ayudas de transición ecológica y tecnológica de hasta 1,8 billones de euros, ¿no? Que nadie sabe de dónde van a salir. Pues igual que íbamos a salir de la crisis en 2 meses. Pues claro. Pues es mucho más fácil agarrarse a un... ¿no? Pues lo mismo, pero es que estamos llegando a un nivel en el que Europa no puede más. Y bueno, digo Europa, pero probablemente le pase una cuarta parte de lo mismo a Estados Unidos, pero si estamos exprimidos como estamos, digo, impuestos nuevos, que la tasa de Google, que la tasa Tobin, que la tasa de los impuestos financieros, llegamos a un punto en el cual o hacemos un crack y que nadie devuelva nada, y perdonamos todas las deudas y volvemos a empezar de cero, oye, no sé qué es lo que puede ocurrir. Y además hay mucha presión, cada vez más presión, ¿no? Sobre todo a nivel fiscal. Eso, todo son leyes, pues leyes antifraude. La nueva ley antifraude que se está estudiando. Y hace un año, cuando salieron las primeras normativas, los asesores, los abogados, tienen que declarar a su cliente que lo que hagan no está sujeto al régimen de secreto profesional como el de un abogado cliente por excepción, y tienen que informar de esto, ¿no? Ahora parece que se le ha dado una vuelta de tuerca más y lo que quieren en la nueva propuesta de ley es que los asesores, los abogados, los contables tengan que poner en conocimiento, ¿vale?, de Hacienda o del Estado todas las transacciones o transferencias que se hagan a países intracomunitarios o extranjeros, ¿vale?, fuera de la UE. Como si esto ya fuera malo o sospechoso, aparte de que pues, la policía es la policía, el Banco de España es el Banco de España, está el SEP Black, ¿por qué tienen que hacer? Pero hay un compliance, ¿no? Un compliance bastante brutal por parte de los bancos. Hay un compliance cada vez más duro y cada vez más difícil, y blanqueo de capitales, pues en principio todo es sospechoso de ser blanqueo de capitales. O sea, partimos de esa base. Eres blanquista de capitales hasta que demuestres... Hasta que demuestres lo contrario. Si te llega una transferencia del extranjero, por ejemplo de Emiratos, y de momento ya tienes que explicar de dónde viene y por qué viene y qué sentido tiene, es un trabajo, es un regalo, ¿qué es, no? En cambio, lo normal, y el 80% de las veces, por no decirte el 99,9% de las veces, no hay blanqueo de capitales, ¿no? Pero todo se confunde con erosión fiscal. Lo que quieren estos es pagar menos impuestos. Hay un informe de Gecha, de ayer o de anteayer, de hace muy poquito, que son los inspectores de Hacienda, sí, que lo que viene a decir es que, claro, que no puede ser que las empresas sean tan insolidarias, porque ahora se ha puesto de moda esto de los youtubers que se van a Andorra para no pagar impuestos, y que calculan que en erosión yéndose a países de baja tributación o nula tributación... Pero si viven allí, ¿no? Claro, pero si viven allí, ¿qué van a hacer? Si no cumplen con los requisitos del IRPF para no ser residentes en... Claro. ¿No? Otra cosa es, ojo, y aquí en Emiratos somos muy... hacen mucho hincapié en la sustancia económica. Aquí nadie puede venir, montarse una empresa, tener un visado y decir que vive aquí si no vive aquí. No, efectivamente, y el compliance bancario es muy duro. Aquí no todo el mundo consigue la apertura bancaria. Sí, mucho más duro que en España. Pero muchísimo más, y parece que esto no llega, ¿no? Efectivamente, no llega. Sigue pensándose que no es así, y que no hay comunicación y que lo escondemos todo. Dice, porque, a ver, esto nacía para evitar las tramas financieras de los grandes delincuentes. Pero es que ahora se extiende... Sí, a cualquier...